Buen día, queridos estudiantes de Peruano Español. Vamos a continuar con el tema. Antes de comenzar el tema, prevención del coronavirus, no olvidemos tomar todas las prevenciones necesarias, cubriéndote la boca con un pañuelo para toser o estornudar, cúbrete con mascarilla si estás enfermo, lávate las manos bien con frecuencia durante 20 segundos, no vayas a lugares concurridos, mantén una distancia con los demás. Por favor, toma las medidas necesarias contra el COVID-19. El tema de hoy es sistema nervioso. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el sistema nervioso? ¿De qué se encarga? El sistema nervioso se encarga de procesar todos los estímulos que recibimos para generar una reacción. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es que nuestro cuerpo interpreta la información que les doy y que ustedes luego lo van a asumir? Si yo les digo, por ejemplo, toman las medidas necesarias contra el coronavirus, ¿cómo es que su cuerpo procesa esa información? ¿Cómo hacen ustedes para que puedan retener esa información? Entonces, ustedes tienen el sistema nervioso. El sistema nervioso nos va a ayudar a resolver nuestras dudas. Vamos a retener toda la información. Por decir, la información que nos llega, nosotros la escuchamos, ¿cierto? Vemos toda la información que ya hemos recibido, se va a nuestro cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? El cerebro envía una orden para poner todos los apuntes que tenemos, ¿no? Todo lo que queremos escribir. Entonces, el cerebro da una orden. Entonces, quiere decir que hay órganos que reciben esa información y van a ser llamados órganos sensoriales. ¿Y cuáles van a ser esos órganos sensoriales? Los ojos, la boca, el oído, la nariz, la mano. Entonces a ellos se les llama órganos sensoriales que la envía al cerebro. Entonces esta la procesa para provocar un movimiento voluntario, es decir, una respuesta motora. ¿Qué va a ser? Va a ser una señal sensorial que va a llegar hasta nuestro cerebro y desde ahí a nuestros músculos. Si yo les digo, escriban la tarea de su cuaderno, entonces ustedes escuchan, de esa información se procesa al cerebro. Ustedes han oído, y quién manda esa información, el cerebro. Entonces te ordena que tú tienes que escribir tu tarea en tu cuaderno. Entonces el sistema nervioso está conformado por órganos sensoriales, que son los 5 sentidos, las vías nerviosas y los centros de procesamiento. El sistema nervioso está conformado por dos, se divide en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y la médula espinal. Entonces, ¿qué es el encéfalo? Ahí podemos ver en la imagen. El encéfalo va a ser una masa nerviosa que se encuentra dentro del cráneo. Allá encontramos el cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo. Mientras tanto, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios. Estos nervios entran y salen del sistema nervioso central. Si estos nervios ingresan información y si ingresan información,
se va a llamar sensorial. ¿Qué era sensorial? Los 5 sentidos. Pero si esta información va desde el sistema nervioso central hacia los órganos, entonces se denomina motores. ¿Por qué motores? Porque esta va a producir movimiento. En cambio, las sensoriales son los 5 sentidos. Entonces existen dos tipos de nervios: nervios sensoriales y nervios motores. Sensoriales, los que ingresan información al sistema nervioso central, y motores, donde el sistema nervioso central lleva información hacia los órganos, porque produce movimiento. Entonces, en conclusión, el sistema nervioso central está conformado por encéfalo y médula espinal. El encéfalo tiene 3 partes: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Y la médula espinal se va a encargar de proteger, está protegida por la columna vertebral. El sistema nervioso periférico ayuda por los nervios. Existen dos tipos de nervios: sensoriales, por los 5 sentidos, y motores, por los que generan movimiento. Entonces ustedes se preguntarán, ¿hay órganos que son involuntarios? Por ejemplo, el corazón. ¿La latidos del corazón para? No le puede decir el corazón para. Este ya está recibiendo una orden del sistema nervioso periférico, que son motores. Las neuronas y sinapsis. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Las neuronas van a ser células del sistema nervioso. Nuestro cuerpo está conformado por una red de células nerviosas. ¿Para qué sirven estas células nerviosas? Para recibir, para conducir y transmitir señales por medio de corrientes eléctricas. Les pongo un ejemplo. Por decir, yo tengo un foco, una batería y cables. O un foco, una batería y cables. Este es un prototipo de un sistema nervioso. El foco. ¿Qué va a hacer el foco para ti? ¿Tu cerebro? A ver, esto hace en casita, por ejemplo. Un foco, una pila y cables. Entonces ahí usted me va a decir cuál es la neurona, cuáles son los cables que representa, dónde hay sinapsis. Es un experimentito, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir las neuronas? Van a ser células que van a encargar. Las neuronas van a ser como si fueran los cables que van a llevar toda la información. Y cuando va a haber sinapsis, acá viene la imagen, sinapsis es la unión de dos neuronas. Estas están comunicando. A la comunicación entre dos neuronas se le va a llamar sinapsis. Esa es la diferencia. Las neuronas es una célula nerviosa y la sinapsis va a ser la comunicación entre dos neuronas que van a llevar una información.